Se dice que los soldados en la batalla caminan sobre laureles. Los soldados en batalla no caminan sobre laureles. Los laureles son después de haber batallado sobre espinas, ¿verdad? Amén. Y eso lo podemos ver cuando hemos leído el libro de los Hechos y vemos a Pablo, a Pedro y todos ellos, que la vida no fue... Pedro venía de un nivel de vida social bastante alto, pero Pedro era un pescador, pero igual su vida cambió. Entraron a un camino donde estaba lleno de espinas, comenzaron las persecuciones, comenzaron los asedios de los religiosos, del gobierno, ¿verdad? Pero siempre se mantuvieron firmes hasta el final, y es la vida también de nosotros, ¿verdad? Porque este mundo se torna cada día más difícil. Estamos viviendo los últimos tiempos. El día de mañana va a ser peor que el día de hoy. Si nos podemos ver las noticias, si observamos los tiempos, hay incendios, la temperatura no es la misma hoy que hace 20 años. El mundo el calentamiento global es real, es cierto. Entonces, bueno, pero nosotros no nos podemos quejar. ¿Por qué? Porque en todo momento Dios ha estado con nosotros. ¿Y qué dice en Juan 16:33? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Correcto? Confiad porque yo he vencido al mundo, dice Jesús. Entonces nosotros no estamos confiando en un hombre común y corriente, no estamos confiando en el ser humano, estamos confiando en el Hijo de Dios. Pensando así, hermanos, ahora sí nos ponemos de pie. Vamos a hacer una oración. Pensando así, inquiriendo. Inquirir es preguntar, ver nuestros sentimientos en lo profundo y preguntarnos a nosotros mismos, a partir del libro de los Hechos, qué es lo que estamos aprendiendo, qué hemos aprendido, en qué hemos fallado. El libro de los Hechos es el libro de nuestra vida, ya les decía. Entonces vamos a meditar en esta enseñanza. Una vez más, se está acercando al final y yo espero realmente que hayamos aprendido. Yo he aprendido muchísimo, muchísimo del libro de los Hechos. Es mi vida, hermanos. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús en esta noche. Te agradezco infinitamente porque cada día nos has bendecido. Hemos tenido problemas, ¿cierto? Hemos andado a las prisas, a las carreras, Señor. Por esto te damos gracias también. En todo momento nos has ayudado, Señor. En ningún momento nos has dejado. Te doy gracias porque todos los que estamos aquí ya reunidos tenemos un corazón dispuesto para aprender, Señor mío. Dispuestos a escuchar tu palabra, dispuestos a sentir el Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias por las bendiciones recibidas en esta noche, Señor. Te pido que me concedas la humildad para transmitir tu palabra, pero con sabiduría, Señor. Permíteme ser humilde, todo lo humilde que puede ser el ser humano, Señor mío. Sin pretensiones. Pon un carbón encendido en mis labios para que pueda proclamar tu palabra con sabiduría. Y permite a mis hermanos, Señor, un corazón humilde también para que puedan escuchar una palabra y esta palabra llegue ahí a su corazón. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te doy gracias y bendigo tu santo nombre. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Porque ven que estamos estudiando el libro de los Hechos y pues el libro de los Hechos es leer y leer y leer. Todo el libro completo, bueno, todo el capítulo que me toca. Entonces, vamos a recapitular un poco para entender por qué o para qué estaba ya Pablo con el rey Agripa. Había mucho interés en la persona de Pablo. Es lo que yo he estado leyendo, hermanos, y he aprendido. ¿Por qué tanto interés de los grupos religiosos y políticos de aquel entonces contra Pablo? ¿Será que era contra Pablo? ¿O era contra aquel a quien Pedro representaban? Tanto los políticos de aquel tiempo como los religiosos y todavía hoy en nuestros días no les agrada la palabra de Jesús, no les agrada la persona de Jesús. Y es el diablo detrás de ellos, ¿correcto? El diablo no le simpatiza a las iglesias, al diablo no le simpatiza una persona humilde, una persona que busca de Dios. Pero aquí nos damos cuenta que siguen persiguiendo a Pablo, siguen persiguiendo a la iglesia. El asunto, me he dado cuenta de que aquí van a llevar a Pablo, en el capítulo anterior, van a llevar a Pablo ante Agripa. Porque había apelado al César.
no había ningún delito que perseguir para contra Pablo, no había ninguna acusación firme que hacer para con él. En aquel entonces, en el gobierno romano, el delito más grave era la sedición, que era, se puede decir, un golpe de Estado. Era un grupo que fraguaban planes para derrocar al gobierno de Roma o para derrocar a un gobierno. Ese era el delito más grave. ¿Se acuerdan que también por eso fue que en lugar de uno de los tres que iban a crucificar en la cruz, Barrabás, Jesús tomó el lugar de él? Y él lo habían acusado, lo iban a crucificar porque había sido culpable de sedición. Era un delito muy grave estar en contra del gobierno de Roma, ¿verdad? Como a Pablo no le podían comprobar ningún tipo de delitos que el gobierno romano procesara, pues Dios había prometido también que lo iba a cuidar. Vamos a leer nuevamente Hechos 25, 27, hermanos. Vamos a leer 25, 27. Para entrar ya a la lección de hoy. Hechos 25, 27 dice: porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Así quiero comenzar esto y les quiero explicar. Nos decía el pastor la clase anterior. Habían llevado a Pablo con Félix. Con Félix se había presentado ya unas cuantas veces más y no habían encontrado delito en Pablo. Ya se había presentado a Festo y Festo tampoco encontró delito con él. Ahora Agripa quería hablar con Pablo. Y Festo lo que quería era que Agripa le encontrara algún tipo de delito y que pudiera producir algún tipo de culpa para que lo pudiera condenar el César cuando Pablo llegara a Roma. Entonces, hermanos, nos damos cuenta de que de una o de otra forma querían condenar a Pablo, pero no podían. Primero, porque Pablo tenía origen judío, pero también era ciudadano romano. Los judíos no podían hacer ningún tipo de delito contra Pablo a causa de que primero tenían que dar cuenta al gobierno romano. Los romanos no podían hacer nada en contra de Pablo porque Pablo era ciudadano romano y el gobierno romano protegía mucho a sus ciudadanos. Tenía que ser verdaderamente un delito para que lo pudieran condenar, ¿verdad? Entonces, Dios protegía al hermano Pablo, ¿verdad? Entonces, aquí Pablo se encuentra ya con Agripa, Berenice, tribunos y principales de cada grupo, como les decía, ya sea político o religioso, pero todos estaban ahí, ¿verdad? Eran tipo de gente morbosa, curiosos, porque muchos de ellos, de los que estaban ahí ese día, en esa audiencia, ni siquiera sabían para qué estaban ahí, les aseguro. Ni siquiera sabían, simplemente es que los invitaron. Dice ahí que venían vestidos muy elegantemente, de mucha pompa y todo, ¿verdad? Entonces a muchos de ellos los invitaron, al igual que cuando iban a crucificar a Jesucristo, decían, crucifícale, crucifícale, pero no sabían ni por qué. Simplemente un par de rijosos empezaban a gritar, crucifícale, y todos los demás lo siguieron. Aquí lo mismo, era una fiesta muy lujosa, y por ahí invitaron a gente, pero no sabían tal vez ni siquiera quién era Pablo, ¿verdad? Entonces, dice que vino Pablo a hacer una defensa de él mismo, pero yo creo que Pablo más bien vino aquí ante Agripa, más que a defenderse. Él sabía que no lo podían condenar, no lo podían tocar. Más que a defenderse, solamente vino con el afán de convertir a este rey Agripa al cristianismo, porque es el anhelo en su corazón de todo creyente, porque es el anhelo en el corazón de Pablo, ¿verdad? Entonces, en el versículo 1 dice Agripa, entonces Agripa dijo a Pablo, ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces extendió la mano y comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos. Entonces aquí Pablo se iba a defender no por el hecho
de que el rey Agripa lo fuera a condenar. Simplemente Pablo se iba a defender a sí mismo por tantas acusaciones falsas que los judíos le estaban levantando. Pablo iba a hacer una aclaración ante el rey Agripa. No era ciertamente una defensa, era una aclaración de que todo lo que los judíos tenían en su contra eran puras falsedades, ¿verdad? Y me da un poco de júbilo ver de cómo se introduce Pablo en el versículo 2. Dice, me tengo por dichoso. Nosotros nos tenemos por dichoso, por ejemplo, cuando vamos a corte, que tenemos un ticket que no hemos pagado y de repente nos arrestan en la calle. ¿Y qué le dicen al juez? Me tengo por dichoso, juez, de estar aquí a su lado. No, ya queremos salir de ahí volando, ¿verdad? Pero la idea de Pablo era evangelizar a ese rey, evangelizar a toda la gente que estaba ahí. Entonces, continuamos. En el versículo 3 dice, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mayormente porque tú conoces todas. El rey Agripa no era judío de nacimiento, era judaizante. El rey Agripa era de origen edomita, los herodianos eran de origen edomita, ¿verdad? No eran judíos, eran judaizantes, y un judaizante es aquel que ha tomado el judaísmo como religión. No son nacidos dentro del judaísmo, pero sí conocían las leyes de Moisés y las costumbres de los judíos. Entonces dice, me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces, efectivamente, él conocía todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego, me oigas con paciencia. ¿Y por qué le dice me oigas con paciencia? Muchas veces cuando uno va a hablar de su vida personal, muchas veces las personas que te están oyendo dicen, ay, va otra vez ¿verdad? Ya nos platicó de lo mismo. Entonces por eso Pablo, conociendo el corazón de la gente, de los hombres, de un potentado como era el rey Agripa, le dice, óyeme con paciencia. Ya le está implorando, escúchame, tenme paciencia, porque te voy a platicar de mi vida. Y comienza Pablo a platicar de su vida. Le dice, mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa de nuestra religión, viví fariseo. El fariseo surgió por una cuestión realmente que querían defender la ley de Moisés. Un genuino anhelo de defender la ley de Moisés, de defender la palabra de Dios. Pero como todo ser humano, cuando no está apoyado, no se basa realmente en Dios, todo se corrompe. El ser humano tiene ese don de corromper todo lo que toca, ¿verdad? A veces escuchaban ustedes la leyenda, el cuento del rey Midas, que todo lo que tocaba se convertía en oro, ¿verdad? Pero el ser humano común tiene ese don maravilloso de que todo lo que toca se pudre. Entonces nosotros, hermanos, tenemos un privilegio especial, que nosotros conocemos el Evangelio, al igual que Pablo, y conocemos lo que realmente Dios pudiera necesitar que nosotros hagamos en determinado momento, para bien de nuestra propia vida. Entonces dice, mayormente conoces. Agripa, como les dije, era edomita y era judaizante, ¿verdad? Y pidió Pablo su paciencia para poder hablar y poder desarrollar todo el tema que él traía para presentarse, lo que era el Evangelio. Nosotros Pablo seguía al pie de la letra las normas y las leyes de los fariseos, ¿verdad? Y aquí me recordé aquella predicación que traje yo uno de estos días, que muchas veces somos tan justos que lo que hacemos pensamos que es para Dios, pero no sabemos que nos estamos condenando, ¿verdad? En Eclesiastés 7:16, si lo quieren buscar, yo se los voy a leer para que recuerden un poco, porque es más o menos lo que Pablo estaba haciendo, lo que Pablo está a punto de relatar. Dice Pablo,
Desde los principios, si quieren testificarlo, y todos ellos lo sabían, porque todos conocían lo que había hecho Pablo, que había matado cristianos, había matado un montón de gente, o había permitido que esta gente muriera. Pero Pablo estaba bien. Pablo no estaba haciendo nada malo, según los fariseos, según los escribas, según los maestros de la ley. Pablo estaba haciendo lo que era propio, lo que era apropiado. ¿Pero a Dios le agradaba eso? ¿Qué es lo que Pablo estaba haciendo realmente? Pablo se estaba condenando a sí mismo. ¿Qué dice Eclesiastés 7:16? Dice, no seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso, porque habrás de destruirte. Y aquí está preguntando, ¿será que en determinado momento de nuestra vida nosotros podemos hacer lo mismo que hacía Pablo? Bueno, en el 6 dice, y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Aquí está interesante. Antes no molestaban a Pablo. Antes dejaban que Pablo siguiera a los cristianos, que pidiera permiso a las sinagogas, que los fuera a buscar, que los encarcelara, que los torturaran, que los martirizaran. Es realmente la palabra apropiada, es que los martirizaban. Es lo que hacía, ¿verdad? Y todo bien, no había ningún problema. Estaban haciendo todo según los rituales y según las leyes de Moisés. Estaba todo bien. Pero ¿qué pasa cuando Pablo recibe esta revelación por medio de nuestro Señor Jesucristo y ahora está haciendo lo mismo? Está siendo parte de un nuevo pacto y está haciendo lo mismo. Pero ahora sí lo persiguen y ahora sí lo quieren encarcelar. ¿Por qué dice, y ahora por la esperanza de la promesa? Pablo seguía testificando de la esperanza de Dios hacia los hombres. Que la esperanza de Dios hacia los hombres, ¿qué dice? Porque tú eres mi pueblo y yo seré tu Dios. Pablo seguía diciendo lo mismo, nada más que ahora había un nuevo pacto, que era el pacto que Jesucristo había llevado a cabo en la cruz del Calvario. Simplemente un poquito extra y mejor todavía, pero ahora sí lo andaban los mismos religiosos judíos que antes le aplaudían, ahora lo andaban correteando por lo mismo. Entonces, ¿qué? Mejor si hubiera quedado como estaba Pablo, estaba proclamando a Dios también. O te pregunto a ti, mejor te hubieras quedado como estabas, ibas pues a la iglesia católica o ibas tal vez con los testigos de Jehová, y estabas bien, no pasaba nada, nadie te ofendía, nadie te decía nada. Y ahora de repente te dicen que estás loco, que eres un religioso fanático, o te voltean la cara, o te hacen gestos, o se burlan. Mejor nos hubiéramos quedado como estábamos, ¿no? Era más bonito, será. Pero sin embargo nosotros podemos entender esto, buscamos Gálatas 2:20 y podemos decir, como Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo me quedo con esto mejor. Porque yo dependo ahora de la resurrección de Jesucristo. Yo creo que Jesucristo resucitó. Y es lo que Pablo estaba predicando. Y es lo que a Pablo le decían, por ahí vamos a ver que le dicen, cállate, estás loco. No sabes lo que dices, estás hablando tonterías. Había un grupo, les voy a decir un relato. Había un grupo de turistas en Japón en el año 2011. Por allá escuché que lo habían dicho, pero yo a lo leí de otro relato, pero es parecido. Había un grupo de turistas en Japón en 2011. Uno de ellos, al ver un grupo de budistas con sus túnicas amarillas, que andaban tocando tambores, trompetas, y andaban una fiesta enorme, una fiesta grande. Uno de los turistas viene y le pregunta al guía, le dice, oye, ¿por qué están tan contentos? ¿Por qué están tan felices? Oh, dice, se encontraron un hueso prohibido y creen que es de Buda. Se encontraron un hueso podrido. Y como piensan que es de Buda, andan bien felices, andan bien contentos. Vaya. Pero hermanos, ¿qué pasa que nosotros encontráramos o que nos dijeran que con evidencia suficiente se han encontrado restos de Jesucristo? Eso destruiría nuestra fe. ¿Qué haríamos ahora mismo? Salimos corriendo de aquí. ¿Por qué? Porque la resurrección de Jesucristo es donde basamos toda nuestra fe, toda nuestra creencia, el hecho de que estamos aquí. Les decía, el libro de los Hechos es nuestra vida.
Ahora mismo yo tumbaría este libro de los hechos, lo aventaría por aquí y me iría fuera de la iglesia, fuera del templo. Pero nosotros tenemos una promesa a la cual nosotros sí creemos, ¿cierto? Y sabemos que un día Jesucristo murió y sabemos que un día resucitó y un día viene por nosotros. Entonces, ¿qué podemos decir? Buda fue, Mahoma fue, Krishna fue, Confucio, Lao Tse, Aristóteles, Carlos Marx, se puede decir ellos fueron, y Jesucristo también fue, es y será eternamente y para siempre, ¿verdad? Él resucitó y nosotros lo creemos así. Esa es la gran diferencia, hermanos. Esa es la convicción, ese es el anhelo que nosotros tenemos. Por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí, que nos tiemblan los piecitos, ¿verdad? Pero aquí estamos, hermanos. Hay una esperanza en el Hijo de Dios. En el versículo 7 dice, promesa, y es la promesa que estamos esperando, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus. Miren la promesa que Pablo estaba proclamándoles a estas gentes y aún así lo andaban persiguiendo. Todo el mundo está al revés siempre, ¿no? Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué se juzga entre vosotros? Cosa increíble, que Dios resucite de los muertos. Pues les voy a decir una cosa, ¿qué significa la resurrección? La resurrección es el centro del evangelio, hermanos. Un día Jesucristo nació, un día Jesucristo murió, pero también un día Jesucristo resucitó. Nadie más ha resucitado, nadie. Entonces, ¿qué significa la resurrección para el creyente? Es el centro de nuestra vida, es el centro del evangelio, es el centro de lo que yo creo. No puede haber una predicación, no puede haber un sermón sin mencionar acerca de la resurrección, de que un día nuestro Señor Jesucristo viene en las nubes del cielo primero. Y después todo ojo le verá. Y dice que en su muslo derecho dirá el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y ahí todo ojo le verá, hermano. Vendrá en un corcel blanco. Con gloria, hermanos. Esos son días gloriosos y ahí es donde nosotros basamos toda nuestra fe. Versículo 9. Yo ciertamente mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Nosotros, hermanos, no hacemos lo mismo que hacía Pablo, menos ahora. Él dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Nosotros qué hacíamos? Por ejemplo, yo les voy a decir una cosa que es algo similar, ¿verdad? Nosotros alguna vez fuimos caminando de la Ciudad de México a San Juan de los Lagos, en Guadalajara creo que está, ¿no? Sí, es lo que hacíamos también, es lo mismo que Pablo, diferente nivel, diferente, no sé, pero era lo mismo. Porque todo eso pelea contra los designios de Dios. O cuántas veces alguno de nosotros caminó no me acuerdo cómo se llama la calle, de rodillas hasta llegar a la Basílica de Guadalupe y con las rodillas ensangrentadas. Y dice Pablo, si yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesucristo de Nazaret. Cuando debo de confesar que yo sí soy de un hogar católico, pero realmente yo nunca creí realmente lo que pasaba ahí. Bueno, y de repente tal vez mi madre escuche esto y se va a decepcionar, pero yo también quiero que sepa ella que hay que salir de todo esto, ¿verdad? Entonces hacíamos muchas cosas que también batallaban contra las normas que Jesucristo con su sangre preciosa había puesto para nuestra vida, para nuestra salvación. Entonces, Pablo hizo muchas cosas, nosotros también hicimos muchas cosas, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles, dice Pablo, a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. ¿Se imaginan? Se dice por ahí
¿verdad? Los estudiosos, que legalmente Pablo era un asesino serial. Era un asesino serial Pablo, dice, y muchas veces castigándolos. Aquí la palabra que yo encontré, la palabra castigando es martirizándolos. La palabra que se traduce en el original es, y muchas veces martirizándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera. Imagínense eso. Qué enojo contra los cristianos. Enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Entonces, basado en esto, en la crueldad con que Pablo relata lo que él hacía con los creyentes, dice, y muchas veces martirizándolos y castigándoles, dicen que hay una, ¿cómo se llama? Ahorita lo voy a encontrar. El aguijón en la carne de Pablo. El aguijón en la carne de Pablo, hay muchos escritores y cada uno tiene su propia opinión. Yo tengo mi opinión propia, tú tienes tu propia opinión, tú tienes tu propia opinión. ¿Cuál era el aguijón de Pablo? ¿Cuál era ese aguijón en la carne de Pablo? Dice en 2 Corintios 12, 7, y les voy a leer este pasaje, este versículo, porque dicen que ese aguijón que Pablo tenía era su conciencia, que cuando se recordaba de todas cosas, de todo esto que él hizo, dice que todo esto lo atormentaba. Ahorita vamos a sacar una conclusión acerca de esto. Dice, 2 Corintios 12, 7, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Dicen que ese aguijón en la carne y esas bofetadas que Satanás le daba eran los recuerdos, eran esos pensamientos cuando recordaba todas las cosas tan horribles que él había hecho. Pero a la vez, si nos ponemos a pensar y buscamos, nos damos cuenta que no es. Porque entonces Pablo cuando dice Pablo, nueva criatura somos, todo está hecho nuevo. ¿Verdad? Las cosas viejas pasaron. ¿Estamos de acuerdo? Las cosas viejas pasaron y aquí todo está hecho nuevo. Pero si entonces Pablo se sigue acordando de eso y lo toma todavía que lo siga torturando eso, entonces Pablo se contradice, ¿no creen? Yo no creo que fue eso el aguijón. Porque les voy a dar una más. Aquí lo tengo. La mente de Pablo estaba limpia. Él había pedido perdón, él había nacido de nuevo. Hechos 23.1 dice, los voy a leer yo bien rápido, para irnos rápido. Hechos 23.1, pensando en que la conciencia de Pablo lo estuviera torturando, lo cual vamos a darnos cuenta que no es así. Ya vimos donde dice el aguijón en la carne, ¿verdad? Dice, Hechos 23.1, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia. Hechos 24:16, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Primera de Timoteo 1:5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Segunda de Timoteo 1:3, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar, bueno, con limpia conciencia. Vemos entonces, ¿verdad?, que no es los recuerdos que traicionan a Pablo. Él había, desde el momento en que fue transformado completamente. Y ya no vive él, sino Cristo vive en su vida. ¿Verdad? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ya nada de lo que había hecho Pablo quedó. Ahora era un nuevo Pablo. Ustedes ¿saben cuál es de ese aguijón? Yo creo que el aguijón, el pastor ya, a ver. Se cree que él tenía una enfermedad en los ojos. Amén. Después de haber tenido ese encuentro con Jesús. Mire. Quedó dañado. De hecho, recuerda que dice que se le cayeron escamas de sus ojos.
Y miren, y aquí tengo esto. Miren, vamos a ver. En el capítulo 23 nos da indicio, evidencia de este aguijón que Pablo tenía. Y bueno, podemos tener diferentes opiniones, ¿verdad? Siempre y cuando estén apoyadas por la Biblia, bueno, se presta, ¿verdad? Dice, por ejemplo, vamos a leer este completo. Dice que el sumo sacerdote Ananías, bueno, vamos desde el principio, dice, primero miren esto. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones, vean aquí, Pablo, mirando fijamente al concilio. Desde esa vez dije, a mí se me hace que eso es parte de la situación de Pablo. Dice, mirando fijamente, tengan la palabra fijamente, al concilio dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. ¿Qué pasó ahí después? Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley? Y quebrantando la ley me mandas golpear. ¿Qué le respondieron? Los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote de Dios, injurias. ¿Y qué respondió Pablo? Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Pero si cuando entró dijo que había mirado fijamente al concilio. Sucede que la glaucoma, síntomas del glaucoma son dolor de cabeza y vista borrosa. Y vamos a poner más evidencias todavía de que, pues hoy vamos a darnos cuenta de que efectivamente sí es. Miren, ahí ya vimos que cuando entró dijo mirando fijamente y después dice que no los miró. Él no había visto a quién él se había dirigido. ¿Qué dice en Gálatas 6:11? Dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Miren, también escribo mi letra grande porque ya no veo las letras chiquitas. ¿Verdad? Entonces, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Gálatas 6:11. Gálatas 4:15. Los Gálatas sabíamos que era un grupo que habían guardado muy bien su santidad, pero ahora se estaban desviando, ¿verdad? Entonces Pablo los viene a corregir, les manda una carta donde les dice, hey, ¿qué pasó con esas personas que yo conocía? Le dice, Gálatas 4:15, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Cierto? Segunda de Tesalonicenses 3:17 dice, la salutación de mi propia mano. O sea, en Tesalonicenses la salutación había sido escrita por Pablo, dice, de mi propia mano, que es el signo, en toda carta mía así escribo. Y vamos ya con lo último, en Romanos 16:22 dice, la carta de Pablo a los romanos, pues obviamente es de Pablo, ¿verdad? Pero no fue Pablo el que le escribió, sino que se la dictó a un llamado Tercio. Dice, yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Yo pienso que efectivamente lo que tenía Pablo era glaucoma. Y los síntomas del glaucoma es dolor de cabeza y vista borrosa. Y esto es algo que va aumentando día tras día, ¿verdad? Bueno, despejamos un poquito ahí, pero bueno, como les digo, es mi opinión y busqué y eso fue lo que me encontré, ¿verdad? Todos somos libres de tener una opinión, como les digo, siempre y cuando no salgamos de la Biblia. La Biblia siempre va a contestar a nuestras inquietudes. Entonces vamos al versículo 12. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Aquí ya Pablo empieza a hablar acerca de su conversión. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, pero la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Aquí, hermanos, Pablo era un hombre prepotente, ¿verdad?
Era un hombre que yo pienso que Pablo creía que iluminaba más que el sol. ¿Verdad? Como muchas gentes, ¿verdad? Dicen, hey, acá estoy, todo el mundo me quiere, todo el mundo me ama. ¿Verdad? Es lo que uno piensa a veces. Hay mucha prepotencia, mucha vanidad a veces en el ser humano. Yo pienso que Pablo, pero miren cómo lo humilla el Señor. Lo hizo sentir como ¿alguna vez han correteado una ratita en una esquina con una escoba y cómo se queda la ratita ahí? Yo pienso que el Señor lo hizo sentir así a Pablo. Mira, le dijo, tú no eres nada. Se le presenta en forma con un resplandor más brillante que el sol, hermano. Es impresionante, ¿no? Ha de haber sido algo impresionante. Y a mediodía, hermanos, a mediodía que una lámpara no se alcanza a ver si está encendida o apagada porque el sol es más fuerte que cualquier lámpara que ustedes usen. Pero sin embargo dice aquí, a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor. Es impresionante, ¿verdad? No les voy a decir yo tengo que verlo para creerlo porque sí lo creo. Yo estaría poniéndome las mismas de Tomás, de que primero quiero ver antes de... ¿Verdad? Bueno. La cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pablo andaba destruyendo o quería destruir y lo declara aquello que era bien para su vida, que sería bien para su vida en el futuro. Pablo quería destruir aquello que era el medio de salvación para él. Dios se lo tuvo que revelar de la forma que lo hizo. No solamente con el resplandor tan grande de eso, sino que cuando nosotros caemos a tierra, hermanos, es para adorar a Dios. Nos humillamos delante de Dios. Pero hablando en un término como seres humanos, el derribarte a tierra ante otras personas o ante autoridades es humillación. Es humillación. ¿Se acuerdan que aquí han metido a policías a la cárcel, los han destituido por sin ningún motivo, haber tirado a la gente al suelo? Caer al suelo era una humillación, especialmente cuando era una persona de rango del cual era Pablo. Entonces, Dios humilló a Pablo para que entendiera el mensaje. Y le dice, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Un ejemplo de cómo nosotros a veces, sin darnos cuenta, estamos tal vez destruyendo a esto que será nuestro medio de salvación. Un hombre en una isla. El barco naufragó, quedó en una isla, el barco se deshizo y lo único que quedó por ahí fue una lanchita vieja. Este hombre desesperado y molesto y enojado va y agarra patadas y a golpes y a garrotazos y rompe esa lanchita vieja. Y cuando el hombre se calma, se tranquiliza y después dice, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Necesito un bote para salir de aquí. Y se da cuenta que ahí lo tuvo y lo había destruido. Muchas veces nosotros hacemos lo mismo, ¿verdad? Es lo que Pablo está testificándole a Agripa que hizo. Pero obviamente nuestro Señor no es una lanchita, ¿verdad? Es el Rey de Reyes y es el Señor de Señores, ¿verdad que sí? Cuando nosotros intentamos cosas contra Dios, nos estamos lastimando a nosotros mismos, hermanos. Es algo que el ser humano, el creyente debe de entender. A veces decimos, por ejemplo, bueno, al fin que aquí no me ve nadie, bueno, al fin esto lo voy a hacer y no se lo voy a platicar a nadie. Bueno, no te preocupes, hagamos esto así y así, al fin que nadie va a saber. ¿Será que nadie va a saber? A Dios no se le puede esconder nadie. Dios mismo, decía el pastor, Dios mismo entra a la oscuridad y sale luz de ahí. Dios consume las tinieblas. A donde quiera que vayas, tú eres luz. El Evangelio te da la luz. El Espíritu Santo te hace brillar en medio de la oscuridad. Hermanos, no han notado, tal vez, si ponen un poquito de atención a veces en la calle, yo lo he notado. ¿No han notado alguna vez que a la gente hasta les hace reverencia? No a ustedes, sino a quien está con ustedes. Yo he notado eso, hermanos, y yo digo, no yo,
No yo, Dios guarde, yo no, hermano. Digo, Señor, eres grande, eres hermoso, eres bueno conmigo. Dios es bueno. ¿Verdad que Dios es bueno? Fíjense, les digo que yo ahí en mi trabajo hay un grupo hay 2 constructoras y son todos ellos judíos, ¿verdad? Y hay uno el cual dicen las empleadas, a este no lo soportamos. Tiene un carácter horrible con todos. Pero fíjense que a mí cada que me saluda me hace reverencia. ¿A quién le hace reverencia, hermanos? A Jesucristo. Porque cuando nosotros nos tratamos, por lo menos tratamos, ¿verdad?, en todo lo posible de nosotros mismos, en todo lo que podemos, en ser fieles, en tal vez seguir de la manera más cercana las Escrituras, en ser buenas personas, según lo que Dios creemos que le agrada, créame que sí hay algo en nosotros. Hay algo que la gente ve y que nosotros tal vez ni siquiera nos damos cuenta que tenemos. Este muchacho, según dicen que es pesado, a mí no se me hace pesado. A mí me hace hasta reverencia y digo, Señor, gracias. ¿Verdad? Es hermoso, hermanos, cuando podemos contemplar algo así, ¿verdad? O porque Dios es grande, porque Dios es bueno con nosotros. Hermanos, Dios no se queda con nada. Y muchas veces, aún si nos va mal, pues qué bueno también porque nos vaya mal. Como dicen, de lo malo es donde aprendemos. Si te caes, te levantas y no vuelves a pasar por ahí. Si tuviste un fracaso, bueno, te levantas y no vuelves a cometer ese fracaso. En la adversidad es donde el ser humano va a aprender. Entonces, con nuestro comportamiento, en ocasiones, hermano, nos alejamos sin darnos cuenta de las bondades y las bendiciones que Dios tiene para nosotros. ¿Verdad? Pablo le costó mucho. Cuando a Pablo lo llamaron para que fuera ahora él el que llevara el evangelio a todas las personas que antes él había condenado, a los gentiles también. Entonces, versículo 16. Dice el versículo 16, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor, no, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, a ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Entonces aquí yo quiero, lo que les decía yo al principio, ¿qué es lo que hemos aprendido? ¿Qué es lo que nos falta? Ahora mismo el Señor nos puede estar diciendo, levántense. ¿Qué es lo que falta en nuestra vida? ¿Qué testimonio estamos dando? ¿Qué es lo que has hecho para Dios? ¿Qué es lo que nos falta? Dice, pero levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío. Interesante esto. Dios cumple, y en ese momento estaba cumpliendo con Pablo. Miren, les decía yo en el principio, dice que Dios lo iba a librar de su pueblo y de los gentiles a quien ahora lo envían. Les decía yo, los judíos no podían tocar a Pablo, porque requerían de un permiso para tocarlo, porque los judíos no podían dirigirse por ellos mismos, sino que tenían que respetar las leyes de los romanos, ¿cierto? Y los romanos no podían tocar a Pablo porque era ciudadano romano y tenían que protegerlo. ¿Lo estaba Dios protegiendo? ¿Le estaba cumpliendo, sí o no? Estaba Dios protegiendo a Pablo, dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces aquí no hay mucha explicación que decir. ¿Qué es lo que nosotros hacemos con el evangelio? Abrimos los ojos a las personas que viven en tinieblas, a las personas que caminan en penumbras. ¿Alguna vez le han hablado a una persona y esta persona, ustedes ven un brillo, un gusto que no es
no es ese gusto o no es esa alegría de cuando ustedes van, por ejemplo, y les dicen, mira, te tengo $1,000, te regalo $1,000. Sí se alegran. Cuando nosotros les testificamos o les hablamos acerca de la Biblia, de la palabra de Dios, hermanos, ¿han observado ustedes un brillo en especial en los ojos de aquella persona? Yo sí los he visto. Somos observadores. ¿Han visto un brillo especial en los ojos de aquella persona? Que de repente hasta uno hacen que le salgan sus lágrimas. A mí sí me ha pasado. Que esa persona está así como que es su alma clamando, es su alma gritando. No es él, es su alma que te está agradeciendo por esas palabras. Es del Evangelio, hermanos. Pablo dice en el encabezado, Pablo obedece a la visión, versículo 19. Por lo cual, oye, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. El diablo, hermanos, siempre va a estorbar a los planes de Dios. El diablo siempre nos va a poner trabas, siempre nos va a poner tropiezos para evitar a que nosotros proclamemos la palabra de Dios, a que demos testimonio de la palabra de Dios. Dice el versículo 21, por causa de estos judíos prendiéndome en el templo intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de decir, a suceder. Entonces, hermanos, les decía yo en el principio, Pablo antes proclamaba a su manera, proclamaba el Evangelio, proclamaba las leyes de Moisés y nadie decía nada. Pablo hablaba a toda la gente, pero iba persiguiendo a los que ahora realmente estaban dentro de la verdad, a los que ahora realmente conocían a un hombre que había muerto, que había sido crucificado, pero que había resucitado. Ahora Pablo estaba proclamando las cosas de la ley, pero ahora sí estaban en contra de él. Pablo le dice al rey Agripa, estoy diciendo lo mismo, pero entonces ahora dice, ¿por qué me persiguen? Dice que estaba nada fuera de las cosas de los profetas y Moisés. O sea, todo lo que Pablo proclamaba era apegado a la doctrina que antes él había conocido. Solamente, como les decía en el principio, solamente que ahora pues proclamaba a un hombre que había muerto y que había resucitado, por lo cual le decían que estaba loco. Y ahorita vamos a ver cómo se enoja Festo, ¿verdad? Cuando tú estás a punto de convencer a alguien, muchas veces esa persona no le gusta sentirse menos o no le gusta sentirse que ya le estás ganando, ¿verdad? Lo que Pablo, el versículo 23, me brinqué. Lo que Pablo proclamaba era a un Jesucristo que había resucitado. El versículo 23 dice, ¿qué es el Cristo? Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Bueno, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, las muchas letras te vuelven loco. ¿Han visto, hermanos, que les decía yo, cuando una persona es muy necia y está bien metida en lo que esa persona cree, ven que a veces se enojan cuando ustedes ya les están hablando y que ya casi los convencen? Se enojan y mejor te calman antes de que los convenzas. Aquí Festo se estaba convenciendo antes que el rey Agripa y rápidamente se levanta y lo calma. Dice, estás loco, tantas letras te están enloqueciendo, te están secando el cerebro. Estaba molesto, ¿por qué? Porque estaba a punto ya había creído lo que Pablo estaba diciendo. Ya estaba casi, yo creo que ya estaba a punto de decir, Pablo, ora por mí. Pero como era gente muy prepotente, lleno de vanidad, hermano, dijo, no, cállate, estás bien loco, ya no sabes ni lo que estás diciendo.
Hay una historia curiosa, ¿verdad? Que me recuerda a esto, se las voy a decir. Había un niño hablando con un monje. Un niño muy inteligente estaba hablando con este monje. Y el niño le preguntaba cosas al monje. Y el monje le contestaba, y el monje ciertamente estaba como tipo impresionado porque el niño tenía una mente muy abierta y era, pues, preguntaba y entendía lo que le estaban respondiendo. Había un hombre intelectual ahí cerca de ellos y cansado de ver esta preguntadera y estas cosas que él ni siquiera creía, le dice al niño, le dice, te voy a dar una manzana si me dices dónde está Dios. Y el niño se queda así y amablemente le contesta, le dice, te voy a dar 2 manzanas si me dices dónde no está Dios. Y es que Dios está en todas partes. ¿Qué podía contestar ese hombre? Dios está en todas partes. Dios está en el universo infinito. Dios está en tu corazón. Dios puede estar allá arriba en el universo. Lo llena todo. Y también es tan humilde que está en tu corazón. Entonces aquí Festo, ya lleno de ira, porque ya lo estaban convenciendo, ya casi ya veo a Festo que decía, ven, ora por mí, ya te creí. Exactamente, entonces a punto estuvo de convencerlo. Bueno, dice, Festo a gran voz dijo, está loco Pablo, las muchas letras te vuelven loco. ¿Alguna vez también les ha dicho así a ustedes? A mí sí me han dicho, no a mí directamente, pero bueno, me dicen, no mucho me gusta ir a las iglesias cristianas, menos de evangélicos, porque están medio locos. Pues sí, estamos locos, es del Espíritu Santo, es la salvación que tenemos, es motivos de gran alegría que pues sí a veces nos vuelve locos, ¿no? Mas dijo Pablo amablemente, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Les decía yo, el rey Agripa conocía todo esto porque era judaizante, y Pablo está apelando a eso del rey Agripa, que el rey sabía todo esto. Pablo no estaba diciendo nada que el rey no supiera, simplemente le estaba recalcando, pero el plus, como dicen, era de que había un Jesucristo que murió y que ahora había resucitado y que era el que le quería dar la vida eterna a Festo y al rey Agripa. Dice Pablo entonces en el versículo 27, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Y antes de que responda el rey Agripa le dice, yo sé que crees. Ya lo estaba convenciendo también, hermanos. Ya había convencido a Festo. Yo estoy seguro que ya había convencido a Festo. Ahora dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Por poco. Y sucedió lo mismo que a Poncio Pilatos. Poncio Pilatos dijo, yo no encuentro culpa en este hombre, yo me lavo las manos. A punto también estuvo así de ser convertido por Jesucristo, ¿verdad? Lo mismo estaba pasando aquí con Agripa. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. O sea, casi. Hermanos, hay muchos creyentes que son casi cristianos. Porque estos casi cristianos casi van a la iglesia, ¿verdad? Casi van. Hay iglesias donde tienen servicio 4 o 5 días y van todos los días. Pero eso, bueno, el casi cristiano no es salvo, hermanos. El casi cristiano es pues igual que es un tipo aquí, Agripa. Casi, ya anda cerca de convencerlos Jesucristo, ya casi, de entregarle realmente su vida a nuestro Señor, ya casi, andamos cerca. Y Pablo, versículo 29, y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Yo estoy convencido, porque no eran solamente las personas, el rey Agripa, su esposa, Festo, no eran ellos, eran mucha gente,
Ese tipo de reuniones eran como un tipo coliseo pequeño. Si vemos en la historia, en las fotografías, en reportajes, eran como pequeños coliseos donde se llenaba de gente. Yo creo que más de la mitad de ahí, hermanos, salió convertido. Porque aquí dice, cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. O sea, había mucha gente. Estas son las personas más importantes. Faltaban los tribunos y personas que habían invitado. Les decía a los que no saben ni a qué iban, pero habían ido. Yo estoy seguro que más de la mitad de todo ese montón de gente se convirtieron. Porque Pablo tenía ese don. Era un maestro en cómo transmitir la palabra, el evangelio a los demás. Tenía ese don de convencimiento. Entonces dice Pablo, dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen. Yo estoy seguro que sí varios se convirtieron. Fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas, pero sin las cadenas. Que fueran como yo soy, pero no sometidos a la esclavitud, no sometidos a encarcelamientos, excepto estas cadenas. En libertad, proclamando el evangelio, amando, glorificando el nombre de Dios, sin las cadenas. ¿Cuántos hay creyentes en el mundo que sí tienen las cadenas todavía? Excepto estas cadenas, las cuales no se han quitado. Decía un pastor, el hermano Jorgito, ¿se acuerda del pastor del Valle? Decía, yo puedo ver cuando un hermano todavía está encadenado, porque está la alabanza y están con las cadenas así. Ahí está, no, decía, levanten la mano que se vea que hay libertad. Es el pastor del Valle, ¿se acuerda, hermano Jorgito? Decía eso. Entonces, hay muchos creyentes que están encadenados todavía. Dice, cual yo soy, excepto estas cadenas. O sea, debemos de quitarnos de esas cosas. Esto es una de las cosas que nos habla el libro de los Hechos. Hay que quitarnos esas cadenas, esas trabas pequeñitas que nos están impidiendo, ¿verdad? Que nos están impidiendo ser 100% una entrega total a Dios, una entrega total a Jesucristo, una entrega total al Espíritu Santo. Entonces, cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y todos, dice entonces, cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. ¿Y cuál fue el veredicto final? Volvemos otra vez a lo mismo. No había delitos que seguir. Pablo no había hecho nada. Y cuando se reunieron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Lo mismo dijo la esposa de Poncio Pilatos. Y lo mismo dijo Poncio Pilatos, no, yo no he hallado culpa en él. ¿Qué quieren que le haga? Y por ahí empezaron igual, crucifícale, y no sabían ni para qué estaban ahí las gentes. Dice, cosa digna ni de muerte, no encontraron ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? O sea que no había culpa. Al final del capítulo, hermanos, al final del capítulo nos damos cuenta, y la historia dice, ¿verdad?, que no fue las culpas, por las culpas o por lo que le acusaban los judíos a Pablo. Pablo quedó completamente en libertad. Nunca prosperaron las acusaciones en contra de Pablo. De hecho, Pablo se dice en la historia que estuvo 2 años rentando una casa por ahí, pero fue después un emperador romano el que quemó Roma. Le echó la culpa a los cristianos de que ellos habían sido quienes quemaron Roma, y ahí fue donde agarraron a Pablo y a Pedro. Pero bueno, esto fue todo, hermanos. Ese hombre podía quedar en libertad si no hubiera apelado al César. Ya iba en camino a Roma, hermanos.